Bien, existe por lo general en la mente de cada uno una idea de cómo opera un ángel, ¿no? Cuando a ustedes le dicen un ángel y venimos recién saliendo del sistema cristiano, entonces nos imaginamos un ser bonito, grande, o tal vez con alas, o tal vez vemos un ser muy blanquito, muy resplandeciente. Hay diversas escenas en las escrituras donde ellos se presentan de diferentes maneras. No siempre son las mismas formas. Y debemos entender que los ángeles del Eterno no tienen esa forma que ellos se le han presentado a usted. Tienen otra forma. Yo no les puedo decir cómo. O tal vez sean seres estrictamente de luz, pero son seres que viven en el universo. Que para ustedes, cuando se ha presentado a los hijos del Eterno, un ángel o se ha manifestado, obviamente no va a tomar una forma horrible porque le va a causar una repulsión. Entonces ellos toman formas humanas. Por lo general, cuando han tomado forma humana, los ángeles del Eterno han tomado una forma de una edad de la perfección de la vida, que es la flor de la vida, que es de 30 años, la edad de la resurrección y la edad del sacerdocio. Eso vemos, por ejemplo, cuando se le presentan a Abraham, se le presentan unos ángeles y cuando ustedes investigan esa palabra que utiliza para ellos, cuando les está describiendo, es una palabra que quiere decir la flor de la vida. Yeshua murió de 30 a 31 años, la flor de la vida. Ustedes van a resucitar con esa forma física. Si alguien tenía una manera física, un hombre de 60 a 70 años, va a tener un cuerpo de 30 a 31 años, que es la edad de la perfección. Es un cuerpo glorioso, es perfecto, no va a envejecer. No es la misma materia, pero va a ser materia en el caso de los hombres. Los ángeles tienen otros cuerpos. Entonces vamos a tratar de entender un poquito esto. Esta es la parte 1, ¿no? La parte 2 vamos a dar la próxima semana donde veremos más definido, más Biblia y no nos vamos a salir de eso. Existen muchos libros apócrifos, pero el Eterno, la verdad es que ha manifestado solo pocas veces en la Biblia, contadas las de los ángeles, de sus ángeles. Cuando se hace un libro de ángeles o angelología, o empiezan a ser ángeles de estas entidades, de estas entidades que viven en el espacio, que tienen otra agenda, porque hay que entender eso también. Cuando empiezan a ver a ellos como ángeles caídos, o como el demonio, cuando en la mente todavía del hombre está que si no es ángel es el demonio. Entonces no es así. Existen entidades en el espacio, existe inteligencia en otras dimensiones. No les digo aquí en este sistema solar. Cuando les digo de otras dimensiones, les estoy hablando de entidades que tienen mucha tecnología. Los ángeles del Eterno también son entidades que tienen tecnología, que tienen luz, que tienen una manera más perfecta que ellos de poderse manejar. Por eso es que el Eterno los ha despertado. Y no todos los que están afuera conocen al Eterno. Por eso es que la Nueva Jerusalén al final de los tiempos en la tierra baja y ahí hay un propósito nuevo en la fiesta del Shemini Atzeret del 8º día. Esta Nueva Jerusalén va a llevar probablemente una especie como el mensaje que hubo en la planeta Tierra a estas entidades, porque vemos la carta de Judas que dice que estas entidades que bajaron en el Monte Hermón son seres en prisiones de oscuridad, o sea, ausencia de luz, del conocimiento del Eterno. No se refiere ni al infierno, ni a esas cosas, cuidado, no. Entonces vamos a hacer la introducción al entendimiento de los ángeles del Eterno, lo que les había dicho. Veamos su forma, por decir algo. Ezequiel ve unos seres horribles, pero para el ser humano. Horribles, ve seres de 4 rostros. Nunca dice son estos, es aguilita, es pajarito, no dice eso. Él habla como de, así como Juan, cuando describe algo que es futuro, porque Juan ve una visión futura
de eventos científicos del futuro, o sea, de hoy. Y él describe cómo esto, cómo tal cosa, como que suena algo en su cabeza como los caballos, galopes del caballo. O sea, él no puede definir un motor. Cuando Eliseo mira que una luz se lleva a Elías, ¿qué dice? Que vino un carruaje de fuego, es el único testigo ahí. Y él narra, porque el que escribe es que se escuchó la narración de Eliseo. Dice, vi como un carruaje de fuego. ¿Qué es el carruaje de fuego? Carruaje es algo que se mueve y que transporta. Y fuego para ellos es lo que para nosotros sería un LED hoy, o una luz. Y hoy vemos que esos artefactos que ya han desclasificado son prácticamente carruajes de luz, en el sentido propio de la palabra, no se asusten. Inclusive, cuando ustedes leen en hebreo ese rayo que lo lleva a ese carruaje, dice bajo un torbellino. Ahí no está escrita la palabra torbellino en sí, sino dice una radiancia. Y una radiancia parecida a esa palabra a la que la nube y la luz del desierto emanaba. Entonces debemos entender ese lenguaje. Tal vez los diccionarios nos ayuden un poquito. No es la última palabra, no son la última palabra. O sea, aquí nadie es dueño de la verdad por un diccionario, porque existe un idioma perfecto que es el idioma hebreo, y también porque ha habido pérdidas a través de los tiempos. Eso en la lógica científica siempre existe pérdidas cuando es una información tardía, ¿no? O temprana. Entonces depende de eso. El cristianismo ha pintado a los ángeles de esta manera. Y de esta manera, por ejemplo, hay otros que describen a los ángeles de Moisés. ¿Ustedes creen que los ángeles que se presentaron a Moisés iban a ser feos? Imposible, porque se hubiera asustado. Hasta se nota que en la literatura que él como que quiere decir, ¿y ustedes de dónde vienen? O sea, no dice, no les reconoce de una, o ustedes creen que en Sodoma, en Gomorra, cuando ellos van a querer violar un ángel, un ser alado, así, se asustan. Eran porque tenían apariencia de hombres y eran sodomitas ellos ahí. Entonces, para comenzar eso, ¿no? No necesariamente tienen que ser hermosos. O sea, es como a ver, yo pongo a un extraterrestre y para nosotros es horrible, pero igual de feo es usted para él. O sea, ya vamos saliendo de la religión, ¿no? Salgamos de todo eso, o sea, realmente tengamos por basura todo lo que en nuestra cabeza a veces está formado una idea con estas cosas. Los ángeles del Eterno, nosotros vamos a ver a los ángeles del Eterno en mediados de la tribulación, porque está escrito en Daniel capítulo 12 de que en medio de la tribulación va a tener que venir Miguel, el comandante de los ejércitos del Eterno. ¿Por qué? Porque va a haber una amenaza externa, por eso viene un ser poderoso externamente a ayudar al pueblo, dice en medio de la tribulación. Creo que es Daniel 5, 12:5. Bueno, ahora vamos a entender algo muy importante. Para comprender cómo actúan estos ángeles y toparse con esta verdad, vamos a ver cómo operan de acuerdo a la física, un entendimiento no perfecto. Si por ahí hay algún físico, disculpará nomás, porque esto es para gente que sabemos poco, pero una idea, ¿no? Un poquito más parecida. Tal vez alguien puede discutir, tal vez existen más dimensiones, pero para tener una idea en nuestra mentecita que no viene de premios Nobel ni nada de eso, sino humildemente como viene la congregación de Filadelfia, vamos a entender esto. Hemos nacido en una generación que está encaminada en el avance del conocimiento, de tal forma que lo que ayer era ficción, hoy es una realidad, o cuanto menos, en ciertos casos, una posibilidad demostrable en teoría. Los lectores de las escrituras hebreas de hace 500 años
Al leer los eventos descritos en la Torá o la Tanakh y cómo narran los encuentros con seres a los que las traducciones llaman ángeles, y las obras asombrosas que estos hacían en su presencia, afectando así los conceptos naturales de cómo entendíamos el funcionamiento de nuestro mundo y de todos estos hechos portentosos de los cuales la Biblia hace referencia constantemente en sus escritos, que para nuestra comodidad le llamamos milagros, entendiéndolos estos como hechos mágicos e inexplicables, más allá del Dios es todopoderoso y si quiere puede hacerlo. Bueno, pues hoy en nuestros días podemos al menos vislumbrar un entendimiento científico de estos hechos. Recuerden que el Eterno es legal, y Él jamás violentará sus preceptos para cumplir sus propósitos, y esto no se limita a las normas escritas en la Torá, sino que abarca todas las leyes de la física y química que en determinado punto estableció para el funcionamiento de nuestro universo o universos, lo que en la comunidad científica se conoce como la teoría del todo o del campo unificado. Algo que aún no se sabe a ciencia cierta, pero busca explicar y ligar todas las leyes y los fenómenos físicos de los que ahora se conocen. El Eterno no podrá saltarse ni las leyes que estableció para la física ni la biología, tal como se le dijo a Pablo acerca de la naturaleza del Eterno. Él no puede negarse a sí mismo. Hoy hablaremos de los seres de cuarta dimensión, pero para explicar mi punto iremos entendiendo cada una de las dimensiones antes de esta. La primera dimensión es lo que se podría graficar como la distancia más corta entre dos puntos, una línea recta, el grado más pequeño de libertad sin desviación en el espacio. Hasta allí todo bien, ¿verdad? Solo se conoce una dirección, adelante y atrás. De existir seres de una dimensión, estos no tendrían la capacidad de percibir la izquierda o la derecha, mucho menos arriba y abajo, y de toparse con uno de sus compañeros unidimensionales. De repente, uno de estos es llevado por alguna fuerza extraña fuera de su paralelo, los demás solo lo verían desaparecer sin más. Aunque nosotros veríamos que no desapareció, solo cambió su ruta espacial, por lo que, dependiendo de la dimensión en la que estemos, percibiríamos una cosa o la otra. En una veríamos un hecho insólito como desvanecerse al instante, pero en otra dimensión más alta, solo veríamos que cambió su posición en el espacio de lo más natural. En la segunda dimensión, los objetos no tienen solo longitud, sino también anchura, abriendo así el espectro espacial. Hipotéticamente, estos seres de dos dimensiones vivirían en un mundo donde pueden ir adelante y atrás, de izquierda a derecha, y deambular dentro de toda el área que la longitud y la anchura le permitan. Pero si un ser de tercera dimensión, que conoce el arriba y el abajo como algo natural para sí, quisiera intervenir en un plano 2D, podría, si desea, hablarle a uno de estos seres que se encuentran solo en su habitación de 4 líneas, y éste, al encontrarse solo y sin tener la capacidad de ver de dónde le hablan, creerá que lo que está escuchando solo está en su cabeza, por así decirlo. Pensaría que está loco o alucinando. Pero conforme esto se prolongue, sabrá que la voz no viene de él, pero que viene de algún lado, aunque él no sabe todavía de dónde. ¿Y qué tal si esta voz le comenta que afuera de su habitación, donde este ser no puede ver, está ocurriendo tal o cual evento, y lo detalla con exactitud? O le revela que cosa secreta está escondido en un lugar específico de otra habitación. La criatura 2D lo vería como un ser que lo sabe todo, aún lo oculto, y esto solo es el principio. Este ser tridimensional podría, si quisiera, tomar a nuestro amigo bidimensional y llevarlo afuera de su habitación sin usar la puerta, lo cual sería para él una experiencia inaudita. Recuerde que el arriba y el abajo es algo que él jamás ha experimentado. Estos seres hipotéticos no tienen idea de lo que sería un mundo tridimensional, por lo que para ellos imaginarlo sería algo imposible. Solo pueden entender lo que conocen. Una esfera o un cubo está muy lejos de su comprensión, por lo que solo podrían ver lo que es la sombra de estos objetos en su mundo, es decir, un círculo o un cuadrado. De tal modo que si este ser de tercera dimensión, digamos, fuese una esfera y desea manifestarse a su receptor y desciende en medio de su habitación en un plano espacial 2D, lo único que se vería son líneas seccionadas de esta esfera, entrando y saliendo de este plano, lo que sería como ver un disco pequeño que va aumentando su tamaño en medio de la habitación y luego se vuelve a reducir su diámetro hasta desaparecer. Algo completamente sorprendente al espectador de dos dimensiones. Pero ¿qué hay de nosotros? Aquellos que estamos confinados a la tercera dimensión, que nuestro ambiente natural es arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y hacia atrás,
que conocemos el ancho y largo y profundidad de los objetos. ¿Qué experimentaríamos al contactar un ser de cuarta dimensión? Y sí, claro, hay quienes dirán que la cuarta dimensión es el tiempo. Y sí, el tiempo es una dimensión en la relatividad expuesta por Einstein, pero es una dimensión temporal. Nosotros nos limitaremos hoy a hablar un poco de la cuarta dimensión espacial. Y sí, también es cierto que la experimentación con el electromagnetismo y la gravedad dejan notar que el espacio es tridimensional y que no existe una dimensión más allá que hagan que las fuerzas decaigan con el cuadrado de la distancia por encima de lo debido de nuestro espacio. Pero no olvidemos que estas menciones son hechas en este plano y nuestros artefactos no pueden medir más allá de lo que conocemos, por lo que un ser de cuarta dimensión bien podría ser la explicación a las canalizaciones y medium espiritistas, o las palabras que escucharon los profetas hebreos al escribir sus mensajes, o toda clase de sueños que involucran profecía o mensajes y visiones externas al que los experimenta, pues terminan teniendo un valor ya sea de cumplimiento postrer o mostrándonos una verdad oculta. Estas entidades tetradimensionales nos prestarían una explicación potencial para la escritura en la pared que condenó el imperio babilónico, mostrando una mano que escribía Mene Mene Tekel Uspuersin, o una explicación a cómo el mensajero del Eterno desaparece en medio de las llamas del sacrificio del padre de Sansón, y cómo en su momento el Mesías fue asistido por estos seres al caminar sobre las aguas y multiplicar los alimentos. Luego, con un cuerpo inmortal, después de la resurrección, sin ayuda, atraviesa las paredes, aparece y desaparece a su voluntad. Todo esto y más pareciera ser solo fantasía, pero matemáticamente hablando es posible. Estos hechos son solo narraciones de eventos fantásticos que alguna vez no se podían entender, pero hoy los vemos como realidad científica, adelantada a su tiempo. Todo lo que Yeshua hizo posterior a la resurrección es exactamente lo más básico que un ser con un cuerpo de cuarta dimensión haría en nuestro mundo. Ayer, milagros. Hoy, ciencia. Bien, entonces nosotros hoy ya podemos entender un poquito de cómo operaría una canalización o cómo el Eterno les ha hablado a muchos de ustedes, de que tienen que salir. Cuando decimos el Eterno les habló, estamos diciendo que todo ha hecho el Eterno a través de los ángeles. Eso les vamos a presentar la próxima semana con los datos bíblicos, obviamente, ¿no? Porque aquí nosotros no podemos inventar nada, sino todo tomar como referencia las escrituras. Lo que vamos a ver a continuación también es algo que no se asusten, tampoco es que sea perfectamente así, pero sí es cierto, según muchas personas y personalidades como Paul Heller, el ministro de Defensa canadiense, que habla de que en la Tierra han visitado más o menos unas 80 especies. Los rusos y ¿cómo se llama? La KGB, la antigua KGB y el sistema de espionaje ruso, todos tienen información de esto. La CIA tiene desclasificados ya, porque ya pasaron 50 años sobre el fenómeno de Roswell. Y ellos hablan en ese documento que ustedes ven en su pantalla, ellos están manifestando que no son seres extraterrestres, sino seres interdimensionales. Y es una investigación también del FBI que hacen en unas décadas atrás. Se desclasificó. Bueno, hoy día vamos a ver, antes de entrar en esto, la profundidad de los ángeles, debemos saber que hay entidades. Ustedes se acuerdan ese pasaje de las Escrituras cuando viene el ángel a Daniel y dice, casi no llego porque se me interpuso el príncipe de Persia, una entidad no en la tierra que tal vez estaba dominando el imperio más grande de ese tiempo, que era Persia, porque siempre han tenido los imperios que han transitado por la tierra y que la Biblia los narra claramente, porque todos han querido tomar Jerusalén. Cuando nosotros vemos esta escena, estamos entendiendo de que ni Gabriel podía con él, tuvo que llamar a Miguel a que le ayude a pasar y él llegar con el mensaje a Daniel. Estamos viendo algo fuera de la tierra. Y no es hipotético ni espiritual. Ellos son entidades, o si quieres llamarle espíritus, pero la escena es literal. ¿Por qué? Porque a Daniel mismo, este mismo ángel les revela que los de la última generación tendrán Da'at, comprensión. Lo que se tradujo en sus Biblias como la ciencia aumentará,
dice, la comprensión aumentará. O sea, ustedes tienen que entender estas cosas que estamos hablando. Bien, debemos también ser conscientes de que existen entidades y que algunos contactados les han dado una forma. Bueno, yo no sé si exactamente son así. Muchos hablan de estas formas, ¿no? Pero hablan de razas. Hay mucha gente que dice saber mucho sobre esto. Yo lo que les puedo explicar de esto es que sí existen otras entidades y también otras especies. Exactamente no les puedo afirmar esto, porque hay cosas que no sabemos pero sí tenemos el contexto y el concepto. ¿Por qué? Porque por ejemplo, esta afirmación podría ser original. Ha habido desclasificación ya hasta de interrogatorios de estas entidades que han sido interrogadas y hasta uno de ellos murió, el que vimos hace un momento. Ya. Estas entidades, para poder llegar a la Tierra y nosotros no poder llegar donde ellos están, han tenido que pasar una dimensión, han tenido que vencer la dimensión del tiempo, ¿no? Una dimensión temporal, como nos explicaba Manuel. O sea, un doblaje del espacio-tiempo según la teoría de Einstein sería. ¿Por qué? Porque si la Tierra, para el sistema solar nuestro, en nuestra galaxia, la estrella más cercana está a 4 años luz, lo que implica que una nave para llegar de aquí a Alfa Centauro o Alfa Centauri tendría que viajar 4 años a 300,000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. O sea, es imposible. Ellos han llegado acá a través de tecnología de pasar de una dimensión a otra, a través que llámese agujeros negros. No voy a entrar en esa profundidad, pero existe. Cuando ustedes miran, y casi todos hemos tenido una experiencia con este fenómeno ovni, nosotros vemos que esa nave para llegar acá utilizó un portal para poder entrar a la tierra. Y por eso es que más luego yo les voy a explicar por qué Yeshua hizo transfiguración en el Monte Hermón, que fue un portal donde bajaron ángeles caídos según el libro de Enoc y Génesis 6. Bien, también debemos entender, y esto de aquí, yo sé que la religión nos ha puesto con un solo verso, ha cambiado toda esta historia. La Biblia es un libro de linajes, es un libro de adulteración de las especies, y el Eterno escoge un ser e inclusive toma una persona para que sea su compañera de la misma esencia y ADN, con los mismos principios y características que le dota al primer Adán, porque el segundo Adán es Yeshua. Entonces, cuando el Eterno en su mente estaba que Adán algún día sea un hombre en el jardín del Edén, que sea perfeccionado, que resucite igual para que tenga un cuerpo glorioso y él pueda subir a la Nueva Jerusalén después de llevar a un control de la tierra, pero falló. Entonces, el Eterno lo que hace es extender otra diestra, según Génesis 3, y dice, mandaré otra diestra que vuelvan a tomar del árbol de la vida, y esa es la enseñanza que nos trae nuestro hermano Marcelo. Para que pase eso, hubo un pecado, una transgresión, que realmente todos en el antiguo Medio Oriente, en el tiempo de Yeshua, sabían que un ser, una serpiente, según ellos, un ser de otro linaje, fue el que copuló con Eva, como dice el Targum Jonatán y como dicen los antiguos libros del Zohar, en el mismo Talmud. Les recomendamos ver el estudio de las 2 simientes. Ahí estamos documentando todo esto. Ya, estuvo una entidad de estas biológica, no espiritual, biológica. Y esta entidad, no sé si será descendientes de los de afuera, porque hay una teoría de que hay seres intraterrenos, no sé, y por eso es el culto a los nagas, que tiene una palabra parecida al Nahash, que es el ser que estuvo en el jardín del Edén. No dicen Satanás, sino el Nahash. En hebreo ustedes leen el Nahash, que es un ser de luz. O sea, un ser de luz, es un hombre hace 2000 años con una fosforera, es un ser
tecnológico, de ultra tecnología, que puede ser considerado hasta como un dios que saca un fuego de sus manos. Entonces, este tiene que ver con eso y vamos a tratar de identificar, busquemos con la lógica, o sea, nosotros no estamos aquí diciendo así exactamente es, lo que estamos es especulando de acuerdo a la lógica científica, porque tenemos que tener elementos y porque la Torah también nos exige para tener una conclusión verdadera, conceptos verdaderos, nos exige tener conclusiones y premisas que sean probables, ¿no? Entonces, probablemente un ser es el que copuló con Eva y tuvo gemelos en un embarazo heteropaternal. Por eso nacen las dos simientes. Y por eso Yeshua también se atrevió a decir algo que nunca hubiera dicho si no fuera verdad, que había unas personitas ahí, descendientes de los edomitas, que se mezclaron con los cananitas y de Saúl, que tomó mujer cananea cuando era prohibido porque estaban contaminados su ADN, el Eterno lo mandó a exterminar. Y Yeshua les dice simiente, familia de víboras. Entonces, después de esto también tenemos que observar algo que dice el Salmo 19. Son generalidades que les estoy dando. El Salmo 19 dice que los cielos proclaman la gloria del Eterno. Y la expansión, o sea, el espacio exterior, anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a otra noche. Revela sabiduría. No hay mensaje con palabras, ni se oye voz, pero sus mensajes son perfectos y exactos. Nosotros vemos que la constelación de Tauro tiene una relación con el becerro de la manada, el becerro indómito, la casa de Israel, en donde también están las Pléyades. Las Pléyades son las señales en los cielos cuando vengan esas 7 estrellas, esas 7 señales con las 7 copas, son las Pléyades, que es el único cúmulo de estrellas que se logra ver desde la Tierra. Cada que ustedes oyen señales en los cielos en la Biblia, estamos hablando de estrellas, de constelaciones y movimientos astronómicos. Entonces, ¿cómo se ha dibujado? ¿Cómo el Eterno ha grabado? Esto no puede hacer un extraterrestre ni una tecnología sumamente superior, no puede mover una estrella. Solo imagínense que todos estos puntitos de las Pléyades son 1000 veces más grandes que el Sol, que nuestro Sol. Y ahí todas las culturas les dibujaron igual. Estamos viendo Orión contra Tauro, ¿no? Orión, o sea, una guerra de simientes. Esto también nos hace pensar que en la Tierra se está forjando hoy un linaje de seres ascendidos que van a llevar la palabra afuera, a esos seres que están ausentes, carentes de luz, porque va a venir algo gigante, la Nueva Jerusalén, que probablemente venga a Yeshua mismo y ella esté 1000 años siendo dosel para Jerusalén, para Israel, como dice la palabra. Será un dosel. Tal vez esa esté ahí mientras dura el milenio. Allá solo entran seres perfectos, con cuerpos gloriosos, ¿no? Entonces, veamos por qué. Vamos a tener un contexto. A ver, si dudamos de esto, vamos a analizar lo que viene, ¿no? Cuando vemos las pirámides de Egipto, hay algo muy curioso. Bueno, todos los egiptólogos y la ciencia, que está muy manipulada, se refieren a que fueron esclavos los que construyeron las pirámides de Egipto y que fueron hechas hace unos 5000 años, algo que realmente con la tecnología no cuadra. Las pirámides de Egipto tienen de 2.5, a ver, tienen 2.300.000 bloques de piedra de 2.5 toneladas, la más pequeña, a 60 toneladas, la más grande. Algo que es imposible con la tecnología. Digamos que desde hace 5000 años hacer esto. Imposible. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Que en 20 años se construyeron estas pirámides. Pero realmente, para construirse en 20 años estas pirámides con la tecnología de seres que recién habían inventado la rueda, la polea, se tendría que poner una piedra de 60 toneladas cada 2 minutos durante 20 años. Es imposible. Yo lo que quiero mostrarles a ustedes es que hay vida afuera, que ha irrumpido la Tierra y que hay otra especie de luz más alta, como veremos la próxima semana, cuando ya definamos
entremos en la definición profunda de los ángeles del Eterno, lo que ha querido mostrar a su pueblo, a los terrestres, no con religión, sino con verdad. Esa especie que nos asiste, cuando ustedes hacen inmersión, ustedes tienen a esa especie de seres de luz que han llegado a la cúspide de la perfección, a la cúspide tal vez de la ascensión de su conciencia, y no son especies ni humanas, ni el hombre resucitado es igual a ellos. Pero a Yeshua se le hizo superior a ellos, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir comprendiendo cómo sí existieron entidades aquí en la tierra, y por eso es que el Eterno ha tenido que tomar este plan para recobrar la tierra de toda la injusticia. Habíamos visto que en el Salmo 1, el Eterno está exhortando al pueblo y al mundo de que hay la gran maldad. ¿Cuáles son la gran maldad? Los que se sientan en la silla de escarnecedores, que no hay justicia en la tierra, que hay tronos en la tierra que están desviando la justicia, la equidad y la misericordia. Por eso ustedes hoy en el mundo ven que no hay legalidad, se ha pervertido el derecho, y él dice: yo Yahweh que amo el derecho, yo Yahweh que no acepto cohecho. Bueno, algo curioso, que las 3 pirámides de Egipto están alineadas con la constelación de Orión. Ahora vamos a entrar para constatar un elemento que podría darnos esa pista que necesitamos para saber que ese ser que estuvo en el jardín del Edén es de Orión, porque es una especie o una descendencia de esas especies de ese lugar que tiene una batalla con la humanidad y con el Eterno. Y los ángeles del Eterno son seres a favor de nosotros. Y esta historia la contaron, por eso es que habiendo tantas especies según los entendidos que ha estado en la tierra, jamás han podido tocar al hombre. ¿Y cómo sabemos que son entidades hostiles para la humanidad? Porque solo las entidades buenas pueden presentarse y evitar todo lo que han hecho con nosotros. Ellos se han ocultado porque tienen una agenda oculta, cada uno, y tienen contubernio con gobiernos de acuerdo a lo que nosotros vemos, inclusive en el escenario político. ¿Ustedes creen que Rusia, desde la caída del muro de Berlín, podía levantarse y hacer casi la primera potencia mundial? Imposible. En el 2011, el primer ministro ruso, Andropov, él dijo que tenía 2 maletines, uno para la política geopolítica mundial y otro para la exopolítica. Son evidencias, son políticos que han hablado claramente de esto, ¿no? Entonces, vemos que existen datos en todo lado. Cuando un egiptólogo lee un jeroglífico, lo hace como ustedes leen español. Ya esa ciencia está perfeccionada. Entonces, vemos en antiguos patrones arqueológicos, vemos que existen estos seres, están dibujadas hasta sus naves. O sea, no nos podemos hacer los locos en razón de que soy espiritual y soy buenito. O sea, ser bueno para el Eterno es que usted tenga Torah y que algún día sea perfecto. Eso es ser bueno para el Eterno. No es regalar todo, ni dar cosas, ni tener buenos sentimientos con todo el mundo. Eso es parte de esto. La verdadera injusticia está sentada en tronos en la tierra, auspiciada por ellos. No es el borrachito de la esquina que tiene que como mejorarse y todos felices y al cielo. Eso no existe. Eso se llama religión. Vemos que este es un lenguaje que ya es claramente identificado. La alineación con la constelación de Orión es muy curiosa. ¿Por qué estas pirámides? ¿Por qué en todo el mundo existe la constelación de Orión? Porque es una especie realmente que está luchando contra la humanidad. Y el Eterno se ha mostrado de una manera, hasta en las estrellas está escrito esta lucha, ¿no? Vemos que existen las pirámides de Xi'an en China, las pirámides de Egipto y las pirámides de Teotihuacán. Estas pirámides fueron hechas antes de que exista tecnología, antes de que exista alguien que diga que hay una alineación que pueda trazar unas alineaciones perfectas. Entre estas 3 pirámides que son prácticamente iguales, hechas por la misma entidad, como yo les voy a demostrar, también existe una alineación perfecta con la constelación de Orión. Esto también prueba que la Tierra no es plana, por si acasito, ¿no? O sea, esto de aquí.
Miren, la pirámide de Xi'an en China, las de México en Teotihuacán y las de Egipto, todas alineadas con la constelación de Orión. La Esfinge es un solo bloque tallado en un lugar donde no hay esas piedras. El lugar más cercano para encontrar una piedra de tremendas dimensiones está como a 200 o 300 kilómetros de ahí. Algo que sería imposible inclusive hoy con una grúa ir a traer eso para acá. Hoy día no se podría levantar. Como se ha manifestado que estos son bosquejos de cómo se crearon esas pirámides y eso es absolutamente absurdo. Esta es la estatua de Ramsés II. Fue encontrada en un lugar y ellos hicieron un lugar en otro lado para trasladar a la estatua y ponerla como un museo, en un centro poblado, en una ciudad. Pero resulta que no le pudieron cargar porque era granito puro y ahí se quedó hasta el día de hoy. 100 toneladas de peso. Este es el templo de Osiris. En este templo antiquísimo existe esto que se llama la flor de la vida. Es una figura de la geometría sagrada que siempre han utilizado estas entidades y hasta vemos en los círculos de las cosechas. Está muy relacionada con la cábala, ¿no? Y esta misma señal fue encontrada en este templo tallada con 2 milímetros de profundidad en un tiempo donde no había láser. Ni hoy día en ese granito se puede hacer esta figura como vemos aquí. Con toda la tecnología que tenemos hoy, no se puede hacer algo milimétricamente profundo en la roca. Eso es tecnología extraterrestre. ¿Por qué? Si el hermano va a hablar de los ángeles, me imaginé que nos iba a dar esa enseñanza de esas bellezas ahí. No. Vamos a hablar claramente de lo que son los ángeles. O sea, apliquemos la lógica y apliquemos, porque si ustedes vinieron acá y van a venir acá a vivir con nosotros, tienen que entender esto, si no, somos del agua y el aceite. La flor de la vida, ¿no? Lo que les había dicho, y se ha manejado siempre cabalísticamente. Da Vinci dedicó muchos estudios a esto. Ya, esta flor de la vida, por ejemplo, ¿por qué está en China, en la ciudad prohibida? Luego vemos las figuras repetidas de ese león sobre la mano, sobre una esfera que podría ser un planeta. O sea, antes también estaban equivocados los extraterrestres de que la Tierra era plana. O sea, sí se dan cuenta. Están mostrando las esferas del planeta, ¿no? Como ellos iban a dominar con estas entidades. Esto se llama la geometría sagrada. Esto es un poquito profundo, pero nosotros sí podemos relacionar esto con el conocimiento prohibido. Por eso es que ustedes ven cubos. ¿Por qué la Nueva Jerusalén es un cubo? Porque es una geometría. El hombre no, esto existe, pero la mente del hombre no puede digerir. Por eso es que la Nueva Jerusalén es un cubo. Ustedes ven ahí un cubo. También se les llama, al Mesías del judaísmo cabalístico les llama el Metatrón, que es el cubo. Según ellos es el que salva a Israel, el que guarda a Israel. De esta geometría sagrada sí es algo que funciona en el espacio. Ya, pero nosotros no tenemos conocimiento. Inclusive la famosa estrella de David está relacionado con estas figuras, ¿no? O sea, siempre hay algo oculto. Exacto, en la Meca hay algo oculto. Cuando ustedes oyen la empresa más grande del mundo, que se llama BlackRock, es un cubo. Cuando ustedes vieron ese cubo gigante en el espacio, es porque tiene una física, unas particularidades físicas que en el espacio operan bien. Por eso es que la Nueva Jerusalén también tiene esa forma cúbica y tiene formas tridimensionales y también tiene formas geométricas. Si es que yo me pongo a definir esto, el que sé, nadie sabe esto, hermanos. Todos los que han querido coger este conocimiento han violado las reglas del Eterno. ¿Por qué? Porque dice, ellos no pueden tomar este conocimiento. Porque ustedes creen que este humilde ser, Marcelo Espinosa, con el 10% de utilidad de su capacidad cerebrales, puede hacer esto. Tal vez cuando tengamos cuerpos gloriosos, que tengamos el 100% de capacidades intelectuales. Estos son los círculos de las cosechas. Esto es una verdad. Esto es perfecto. Tienen hectáreas de diámetro, de largo, de áreas, y han hecho figuras. Es un lenguaje que ellos siempre han querido confundir, porque basta con que se presenten y listo. Pero siempre hay una agenda oculta. Esto es lo que la religión se dio en llamar demonios.
Son entidades hostiles al hombre, porque si es que quieren algo, ¿por qué no se presentan? ¿Por qué no ayudan al hombre? Por eso es que el hombre tiene resguardo de los ángeles, y eso es lo que vemos en los salmos. Por eso a Yeshua, una entidad que se le presentó, dijo, ¿acaso no está escrito de que el Eterno iba a guardar de su pueblo? Tírate, le dice, porque vendrán los ángeles a salvarte. Cuando se le presentó en lo que el cristianismo llamó la tentación de Jesús. Bueno, entonces sigamos analizando todo esto, ¿no? La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna y otra pirámide pequeñita que no me acuerdo el nombre, en Teotihuacán, también constelación de Orión. Ya, algo curioso, que sabemos que son los mismos que han estado dominando el mundo y trastocando las especies naturales, como el hombre natural. Acuérdense que cuando el arca fue encontrada en 1981 y 82 para comenzar el regreso del pueblo, porque está escrito que cuando aparezca el arca, el Eterno ha perdonado a su pueblo, segunda de Macabeos capítulo 2. Para que ustedes regresen tuvo que haber una señal de que aparezca el arca. Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado norteamericano, encuentra el arca y se le presenta una entidad y él dice que es Yeshua y que le dice, excava que vas a encontrar lo que tú estás buscando, vas a encontrar. Y él dice, ¿quién eres tú? Dice, vengo de África del Sur y voy a la Nueva Jerusalén. O sea, está hablando de que Yeshua vino a hacer esa perfección del hombre animal que nos representa, ¿no? De un hombre animal que es dotado de atributos y llega a la transformación, a la ascensión de conciencias, y ese es el que va a subir a la Nueva Jerusalén. A ese punto es el que el Eterno nos quiere ver. Obviamente aquí se habla de resurrección, pero términos más concretos, más entendibles, hasta para que nos entiendan los jóvenes, se llama ascensión de cuerpos, ascensión de conciencias. Ya, la pirámide grande de Egipto es igual a la pirámide del Sol en Teotihuacán, ni un milímetro más la base, ni un milímetro menos. Exactamente la misma área en su base. Y aquí vemos también, de iguales características, la cultura balinense y la maya tienen las mismas figuras con diferente tiempo, ¿no? Vemos el mismo número de escalones de sus pirámides de sacrificio en Balí y los mayas. Elefantes en Balí, no sé si habrá, creo que no, pero en Guatemala, elefantes nunca han habido. ¿Cómo llegó ese conocimiento ahí? Cruces y las mismas figuras geométricas, son los mismos seres serpiente. Y hoy día la élite está reunida en una logia que se llama la logia de la serpiente, ¿no? Entonces, vemos que en Indonesia, México y Egipto siempre la serpiente. Se llama la ofiolatría. Pirámides en China, en Italia pirámides camufladas, pirámides sembradas de árboles a propósito para que nadie vea, pirámides que también están alineadas con la constelación de Orión, que no son montañas pirámides en Japón que están debajo del mar, de culturas antiguas. Tenemos. Entonces, ¿cómo sabemos el tiempo de esas pirámides? Por el coral, porque se hace un estudio de carbono 14 y cuando los primeros vestigios de coral se les hace este estudio, se data de que son de hace 10,000 años. Supuestamente, según la religión, hace 10,000 años no existe el hombre, ¿no? Pirámide en la Antártida, esto es muy claro, en la Antártida es un lugar prohibido, sabemos que hay algo ahí. Tenemos pirámides de aquí en el Ecuador, en la Cueva de los Tallos, y las mismas tablillas sumerias que se aparecieron en Sumeria, en Mesopotamia, encontramos aquí las mismas figuras, y se le entregaron a este señor que es el padre Crespi, que cuando murió vinieron los del M6 y se llevaron. Esta es la pirámide de la Maná, a 4 o 5 horas de aquí, que en el reverso es de fluorescente en la noche, y al reverso tienes una escritura extraña, y también la constelación de Orión. ¿Qué es lo que estamos llevando para aprender? Aquí llegamos a esto, a los que dominan al mundo, a los que se sientan en las sillas de los escarnecedores. Y vemos las logias, las hermandades secretas que guardan misterios, la iglesia como el culto imperial que ha sometido al mundo, la masonería
Vemos que todas las naciones están reunidas bajo estos principios de estas pirámides, o sea, no necesariamente tienen que ser seres lagarto, pero existe una influencia y un secreto capaz de que el 1% de la población mundial que está con un conocimiento extraño de esto, con ese conocimiento domina el 99% de la población mundial. Entonces nosotros vemos que a Daniel se le dice, tú Daniel, guarda el secreto de estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque Daniel no iba a entender ni para atrás ni para adelante, porque él no sabía muchas cosas. Muchos pasarán y aumentará la comprensión, muchos estarán de un lado a otro, el mundo anda de esa manera, y dice aumentará la comprensión, es la palabra da de la concordancia Strongs. Y vemos que existen siempre entidades, los cráneos de Paracas relacionados a las élites, a los faraones, que tenían cabezas alargadas, que no son cabezas deformadas, porque tienen otras medidas en su cavidad, son cabezas de seres con ADN extraño y ADN femenino de mujeres. Esa es la causa del diluvio. Vemos a Barack Obama, que es alguien que ha tomado, que declaró en la televisión de que existen estas entidades en este video. Él declara de que existen entidades, ¿no? Bueno, estamos concluyendo. Vemos en la Biblia de que en Génesis 6 bajan estas entidades y son los poderosos hasta el día de hoy, sus descendientes. Entonces, ¿quiénes dominan? Los que hibridaron. Vemos en la Reina Valera, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron la habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Como ya sabemos, la Reina Valera ni para atrás ni para adelante. En contexto dice, a los ángeles que no conservaron su origen, que es la G746, Alá, mas dejaron sus cuerpos, los que han reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. O sea, en prisiones de oscuridad, no en el infierno, hermanos. Ellos dejaron su esencia, mezclaron ¿qué podría ser? Su especie con otra. Acuérdense que en la Torah dice que Levítico 19:19, no mezclarás especies. Y ellos han hecho eso. O sea, ahí entendemos y cobra vida todo lo que narra Judas. Judas narra todo lo que pasó en el Monte Hermón. En el Monte Hermón es donde bajaron estos ángeles caídos, que son tecnológicos, y donde vemos hasta el día de hoy que bajan estos seres y es en el paralelo 33, meridiano 33, y siempre ligados a estas figuras geométricas, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el Monte Hermón es el lugar de la transfiguración. ¿Por qué Yeshua hizo la transfiguración ahí y fue ungido como la salvación que viene para el monte Sión? Porque iba a ministrar como sacerdote en el orden de Melquisedec. Fue ungido en el Monte Hermón porque ese es el lugar donde los ángeles caídos entraron. Ahí hay un portal y él es la puerta, el que guarda la puerta. Y comienza el Salmo 133 diciendo, cuán hermoso es que habiten los hermanos juntos, o sea, la descendencia de Abraham, a quien se le prometió el dominio sobre el mundo, de su descendencia, pero a la línea de Isaac, de Jacob, se le prometió el gobierno. Por eso es que muchos descendientes de Abraham serán en el milenio. Tal vez ellos pasen al milenio sin conocer al Mesías, porque no van a ser muchos los resucitados, hermanos, van a ser muy poquitos los que ven, cuando venga el Mesías, los transformados, pocos, los que se guarden en las montañas. En Facebook no pasa nada, se acabó Facebook, porque tenemos 4 años de predicación de las redes. Bueno, eso es, mis hermanos, yo les agradezco mucho la atención, les invito la próxima semana a la segunda parte de este estudio y entramos de lleno con lo que es la parte bíblica, ¿no? Saludos, hermanos.